Vamos a ver un poco de las herramientas de Flash. Entonces vamos a comenzar por la flecha negrita, que es la de selección. Se puede tomar desde el teclado presionando la tecla V. Esta flecha nos permite seleccionar y transformar objetos. Ya vamos a verlo con un objeto, entonces voy a seleccionar el óvalo, lo dibujo, y recuerden que con V o haciendo clic en la flechita puedo empezar a hacer lo siguiente. Puedo seleccionar es cuando ya me quedan los puntitos acá claros, pero ahí por ejemplo seleccioné solamente el relleno, no he tomado el borde. Para tomar relleno y borde debo hacer doble clic y ahí sí puedo hacer clic sostenido y arrastrar y me va a quedar el objeto donde yo quiero que quede. Arrastrar, entonces tenemos seleccionar y arrastrar. Seleccionar es solamente clic o doble clic, dependiendo de si tengo borde o no, y arrastrar es clic presionado para ubicar donde yo quiero que quede. Además, tengo la opción de transformar el objeto. Siempre que me acerque a un objeto hacia los bordes va a aparecer este icono que aparece en este momento, o ese puntero que es una semicurva al lado del puntero de la flechita negra. Puedo hacer clic y arrastrar y empiezo a transformar este objeto. Cuando quiero hacer transformaciones diferentes, puedo hacer control, y con control me empiezan a aparecer como chichoncitos dentro de la imagen. Estos chichoncitos entonces me permiten crear imágenes un poco diferentes a las que puedo crear con el básico de la flecha. Estas nuevas partes que se están creando pueden ser transformadas también. Desde aquí yo puedo empezar a transformar nuevamente, puedo volver a hacer control y seguir haciendo transformaciones hasta que tenga la figura que yo desee. Esta flechita negra me permite transformar estos bordes, pero si quiero que sean más obvios los puntos de donde los ángulos de donde puedo arrastrarle las líneas o los objetos, voy a seleccionar la flecha blanca, que es herramienta línea. Cuando yo hago clic sobre un objeto, me aparecen estos puntitos amarillos. Estos puntos me indican que yo desde aquí puedo empezar a transformar este objeto. Fíjense, puedo empezar a darle curvas desde estos puntos, o puedo hacer clic en los vértices y arrastrar. Siempre que haya un puntito ahí, indica que yo puedo empezar a arrastrar desde ese punto, incluyendo pues lo que ya decíamos, curvas y demás. Después voy a borrar. Para borrar todo, doble clic en el borrador. Tenemos también, voy a volver a hacer acá un ovalito. Tenemos también la herramienta de transformación libre, que me permite dos cosas. Me permite escalar la imagen. Recuerden que con Shift presionado me permite escalar la imagen sin perder las proporciones, porque si yo selecciono solamente desde acá y empiezo a arrastrar sin el Shift, me permite trabajar las proporciones de manera diferente a como estaba el objeto original. Shift siempre me permite cambiar proporcionadamente la imagen o el objeto, pero también me permite hacer lo siguiente. Me permite rotar el objeto. Obviamente en el caso del círculo pues no es muy obvio, aunque acá está más óvalo que círculo, pero además me permite este circulito blanco que está acá en el centro, puedo sacarlo y me permite cambiar el punto de giro o el eje de giro. Ya desde aquí yo puedo empezar a ubicar diferente mi objeto. Esto me ayuda cuando yo estoy trabajando animaciones, porque puedo hacer animaciones con otro tipo de movimientos diferentes a los que trabajaríamos normalmente. Ahora, esta siguiente herramienta, que se llama transformación de relleno, me permite, cuando estoy trabajando rellenos degradados, si hago clic sobre él, me permite hacer lo siguiente. Me permite cambiar el punto focal de ese degradado. Entonces fíjense que si yo lo bajo, me va a quedar el punto de luz acá abajo y la oscuridad en la parte de arriba. Si yo lo cambio, entonces el punto de luz queda acá y lo oscuro me queda abajo. Pero también me permite rotar ese eje.
Si esto fuera lineal, me cambiaría totalmente la orientación del degradado. Aquí también me permite hacer más pequeño o más grande ese punto de luz, dependiendo de lo que yo necesite. Y por último me permite hacer un giro en 3D de esa luz. Después tenemos la línea. La línea pues sencillamente me permite dibujar una línea. Si yo presiono Shift mientras estoy dibujando, me va a permitir dibujar líneas rectas. Si no tengo Shift, me permite dibujar líneas no rectas. Acá pasó algo que es bien importante, es lo siguiente: cuando yo estoy haciendo un dibujo, fíjense que aparece un círculo como grande en el borde del puntero. Ese círculo me indica que puedo ajustar esta línea a los bordes de la otra línea. ¿Y esto es para qué? Para que no tenga problemas a la hora de hacer relleno sobre esas figuras que estamos creando. Ahora tenemos el lazo, que ya lo habíamos visto en otro tutorial, que me permite seleccionar partes de mi objeto y arrastrarlas, colorearlas, cambiarlas, borrarlas, hacer lo que yo quiera, siempre y cuando el objeto esté convertido en puntitos. Si no están puntos, no me va a permitir seleccionar nada. Después tenemos la herramienta pluma, que me permite, hago clic, 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 y me permite crear figuras en líneas rectas. Cuando cierro, fíjense que cerré, ahí termina la figura. Eso en cuanto a líneas rectas, pero también la puedo utilizar para hacer clic y arrastro, y puedo hacer curvas. Entonces puedo crear figuras basadas en curvas. Lo mismo, cierro y ahí tengo mi figura. Eso es lo que puedo hacer con la herramienta pluma, perdón. El texto pues es básicamente lo mismo que cualquier texto en cualquier herramienta, sencillamente clic y acá puedo escribir. Se me olvidaba decirles que en la parte de abajo siempre hay propiedades en cada uno de los objetos, y esas propiedades van cambiando dependiendo del objeto que yo tenga seleccionado. Si tengo línea, pues acá aparece el color, el tamaño y el tipo de línea. Ya con lazo no me aparece nada, estas son digamos lo inicial, pero con texto me aparece el tipo de letra y el tamaño y el color. Además, si quiero ponerla negrita, si quiero ponerla itálica, o sea como corridita hacia la derecha, la alineación y la orientación que quiero darle a ese objeto. Además de algo que a mí me parece muy chévere para hacer animaciones, y es quitarle o ponerle más espaciado a mi letra. Esto me parece interesante porque uno puede hacer una animación basada en una letra y que después se convierta en un texto. Esto es lo que hace esta herramienta. Ahora pues círculo y cuadrado, lo único que hacen, óvalo y rectángulo, lo único que hacen es dibujar objetos que después puedo transformar. Pero aquí tenemos la herramienta Polystar. La herramienta, recuerden que aparece cuando sostengo un segundito la herramienta rectángulo en esta flechita, sostenido, herramienta Polystar. Y en la parte de abajo yo puedo seleccionar si quiero, acá en opciones, si quiero trabajar polígonos o si quiero trabajar estrellas. Y dependiendo si es polígono o estrella, puedo configurar el número de lados o el número de puntas que va a tener esa estrella o ese polígono. Acá puedo dibujar ya mis estrellas. Tenemos la herramienta lápiz, me permite dibujar, y dependiendo de este botoncito que esté acá, pues va a dibujar diferente. Tinta dibuja tal cual como yo dibuje, o sea, si tienen el pulso igual al mío, así les queda. Pueden seleccionar suavizar, que hace un poquitín más suaves los bordes. Fíjense que acá las terminaciones no son tan fuertes, sino que ya se ven un poquito más redondeaditos. Y si yo pongo la opción de enderezar, él lo que va a hacer es tratar de ubicarme eso que yo estoy dibujando dentro de alguna figura geométrica. Puedo cambiar también pues el color del lápiz, el grosor del lápiz y el tipo de línea con el que voy a dibujar. El pincel funciona básicamente igual al lápiz, la única diferencia es que tiene relleno, es decir que yo puedo seleccionar un relleno incluso degradado para mis líneas.
Y cuando voy a transformar, esto me permite transformar como si fuera no una línea, sino como si fuera un relleno. Tenemos la herramienta bote de tinta. Por ejemplo, si yo tengo acá dos objetos y los tengo sin borde, voy a borrarlos sin borde. Lo que hace el bote de tinta es ponerles borde, entonces voy a ponerle un borde amarillo o verde para que sea bien visible y voy a seleccionar otro tipo de trazo. Entonces hago clic y él le pone el bordecito. Voy a ponerlo un poco más grueso para que se vea. Clic y ahí pone el borde, aun cuando el objeto no tuviera borde creado desde el principio. El cubo de pintura pues hace lo mismo pero con rellenos. Lo puedo seleccionar acá y aplicar rellenos. El cuentagotas me permite tomar cualquier color que se encuentre dentro de mi pantalla para empezar a utilizarlo como relleno en este caso o como bordecito dependiendo de donde yo me ubique. Si yo selecciono la herramienta cuentagotas y me ubico sobre el borde, el puntero cambia a un lápiz, quiere decir que está tomando el color y las características, porque no solo es el color sino también el grosor y el tipo de línea que le estamos dando al borde. Entonces yo puedo hacer clic ahí y fíjense que de una vez cambia a esta herramienta que es la que me permite ponerle bordes a los objetos. Si en lugar de eso cambio y me ubico en esta parte del relleno, el puntero cambia a una brocha y si yo hago clic lo que hace es capturar ese color para aplicarlo a algún objeto con el cubo de pintura. Podemos tomar cualquier color que se encuentre dentro de nuestra pantalla con el cuentagotas. El borrador pues hace lo que hemos venido haciendo, doble clic, borra, y ya si quiero borrar cosas específicas pues entonces selecciono borrador y empiezo a borrar. Doble clic, borra todo lo que se encuentra en este momento en ese fotograma. Ahora, la manita nos permite arrastrar y ubicarnos en ciertas partes del escenario sin necesidad de tener que hacer clic acá. Siempre que se pierdan, vuelvan a mostrar todo. Entonces la mano me lleva a otras partes del escenario y puedo volver con mostrar todo. La lupa pues me permite hacer zoom en ciertas partes, entonces vamos a seleccionar acá la estrellita y voy a hacer zoom en esta punta. Como es una imagen vectorial, fíjense que no se pixela, aun cuando estoy a un zoom del 2000%, esto sigue estando perfecto. Se ven los bordes terminados y no pixelados como se vería en una imagen tradicional. Para volver nuevamente, mostrar todo. Voy a borrar de nuevo. Y aquí pues ya tenemos los colores que vamos a utilizar, que son los de borde y relleno. Acá podemos intercambiar colores de blanco y negro. Acá tenemos características del borrador y del pincel y del lápiz. Podemos empezar a mirar qué hacen cada una de ellas. Y estas serían básicamente todas las herramientas que tenemos en la barra de herramientas.